Hola, bienvenidos. Hoy les compartiré información sobre la clase Estenolaemata del filo Briozoa, pertenecientes a la clasificación de animales invertebrados. Antes de iniciar con la clase, es importante saber un poco sobre los briozoos, a modo general. La mayoría son criaturas coloniales y viven generalmente muy unidos. Se caracterizan por poseer zooides conectados a un cordón funicular por debajo del zooario. El zooario corresponde a la colonia que está formada por decenas de millones de zooides. Poseen también un lofóforo, constituido por tentáculos, donde se genera la mayor parte de la filtración de alimento hasta llevarlo a su boca, generando un sistema digestivo polípodo. Bien, los estenolaematas vendrían siendo un grupo de briozoos marinos. Son los más diversos originados en el Ordovícico, y ellos fueron los briozoos dominantes del Paleozoico, y aún poseen especies en la actualidad, los cuales pertenecen al orden Cyclostomata. Su taxonomía va desde el reino Animalia, filo Briozoa, y su clasificación inferior está dada por diferentes tipos de órdenes, en los cuales hoy veremos el Cyclostomata, el orden Cystoporata, que va desde el Ordovícico al Triásico, el orden Trepostomata, que va del Ordovícico al Triásico también, el orden Crypostomata y el Fenestrata, que van del Ordovícico al Pérmico. Acá se adjunta una imagen con las biozonas de estos 5 órdenes pertenecientes a esta clase, en la cual se puede apreciar una abundancia en el Cretácico del Cyclostomata, el cual va desde el Ordovícico hasta la actualidad. Se caracterizan por ser animales marinos cosmopolitans. Son muy pequeños, van desde entre 0,01 a 0,1 milímetro de diámetro. Sin embargo, las colonias pueden alcanzar los 50 centímetros. Su rango de edad va desde el Ordovícico a la actualidad. Son criaturas lofóforas. Contienen un esqueleto calcificado y generalmente se forman en colonias con formas de abanicos o encaje, generando arrecifes en regiones de componentes de rocas calcáreas. Su modo de vida es epibentónica sésil. La clase Estenoleamata generó una acumulación de fósiles desde el Ordovícico temprano hasta el Cretácico temprano, un intervalo de tiempo que dura alrededor de 400 millones de años. Durante el Cretácico tardío, los estenoleamatas comenzaron a perder su predominio dentro del filo, y la diversidad comenzó a disminuir lentamente desde el Cretácico. Sin embargo, la literatura actual no prueba ni la supuesta extinción pérmica y triásica de los stocks paleozoicos, quedando en incertidumbre la comprensión de la unión de su historia evolutiva a través del límite Paleozoico-Mesozoico. Frente a esto, se utilizan procedimientos taxonómicos modernos y caracteres taxonómicos disponibles. Los registros se pueden encontrar viviendo en grandes cantidades en comunidades marinas. En las rocas paleozoicas, su número es mayor en lutitas calcáreas y algunas calizas. Las colonias que crecieron erectas se conservan comúnmente rotas, pero sin dispersión en pizarras y en lutitas, lo que indica poco o ningún transporte después de la extinción. Generalmente, las estructuras esqueléticas se detallan comúnmente bien conservadas y se infieren que están controladas genéticamente. Han proporcionado evidencias de crecimiento, de morfología funcional y variaciones intra e internacoloniales, especialmente si se relacionan con las partes blandas. En el registro fósil se han encontrado ejemplares pequeños, normalmente fragmentados, caracterizados por las zoecias ramificadas de manera bifoliar. En las paredes se pueden observar aberturas circulares, regulares y geométricas, donde se alojaban las zoecias.
Los micóporas son muy comunes en rocas calizas del Carbonífero y del Pérmico. También pueden poseer una estructura unilaminar. Esta se origina desde una forma discoidal y aplanada, que posteriormente crece, elevándose en forma de malla reticulada. Esta se va doblando para dar una rigidez al zoario. El fenestela es un ejemplo de esta y se encuentra en rocas permocarboníferas asociadas a faunas de braquiópodos. Se constituyen por un cuerpo blando, llamado polípoda, y se aloja dentro del esqueleto, o más bien dicho del zoesia. La polípoda, junto con el lofóforo, dan lugar al sistema digestivo de los estenolematas. Este lofóforo se presenta en forma de pluma y contiene tentáculos, junto con pequeñas prolongaciones en la epidermis. Estos tentáculos envuelven la boca, pero no el ano, y su funcionamiento se relaciona con la alimentación y respiración. El lofóforo tiene la capacidad de extenderse y retraerse en situaciones de peligros o estrés. Esto ocurre gracias a los músculos retractor y parietal. El músculo retractor ayuda a la retracción del lofóforo y el parietal se encarga de tensar y destensar la membrana frontal. Es decir, cuando el músculo parietal se tensa, estira la membrana frontal hacia el interior del zoesio, creando una presión que obliga a salir al lofóforo. Por otra parte, los zooides son los individuos que generan la colonia, o más bien dicho, el zoario. Se encargan de atrapar las partículas de alimento para entregar nutrientes a la colonia. El zooide genera un ángulo de apertura que usualmente se relaciona con la superficie de la colonia. Este ángulo es del mismo tamaño aproximadamente que el área de habitación. El zooide también genera un exoesqueleto llamado zoesio, que sirve de habitáculo y de protección. El zoesio puede ser orgánico y membranoso. En este caso, en esta clase, es calcificado y se abre independientemente al exterior. Respecto a su sistema nervioso, consta de un ganglio nervioso que se encuentra ubicado por encima del esófago y está unido a un anillo alrededor de la faringe. A partir de este ganglio se generan las fibras nerviosas que se distribuyen por todo el cuerpo. Por otra parte, no presentan sistema respiratorio, ni excretor, ni circulatorio. La respiración y la excreción ocurren a través de un proceso sencillo de transporte pasivo, la difusión, que ocurre a través de las paredes del cuerpo. En base a la anatomía del zoesio y el método de protrusión de los tentáculos, pueden contener órganos de fijación que funcionan para generar nuevos zoesios a medida que crece el esqueleto. Esto ocurre para mantener la distancia de protrusión. Cabe destacar que estas distancias aumentan a medida que los esqueletos crecen de forma longitudinal. En cuanto a las especies que carecen de estos órganos de fijación, los zoesios se retraen y se regeneran dentro de la cámara. Los estenelomatas pueden extender sus tentáculos de forma lateral para poder capturar el alimento. Estos sobresalen por aberturas polares. En cuanto al intercambio de nutrientes y su crecimiento, se alimentan al filtrar partículas en suspensión a través de las paredes interiores del zooide. Generalmente, las láminas de las paredes verticales de los zooides crecen hacia adentro, desde los límites del zoidal hacia las cavidades externas. Desde el Paleozoico y Triásico, esa microestructura de crecimiento interno ha prevalecido hasta el presente. Sin embargo, la comunicación de poros y paredes frontales fueron desapareciendo luego de la extinción en el Pérmico. Esto generó que en el Jurásico aparecieran las primeras especies en donde el crecimiento de las láminas de las paredes se desarrollasen hacia afuera desde los límites del zoidal. Para el crecimiento y el éxito evolutivo, el intercambio de nutrientes se desarrolla de dos formas. En colonias de paredes libres con cavidades corporales exteriores. Acá el crecimiento ocurre solo en los bordes externos y en las superficies de las membranas y esqueletos donde los nutrientes están disponibles en las cámaras de alimentación de zooides,
o en las cavidades externas del cuerpo. Las paredes frontales exteriores de los zooides se calcifican en el interior de las membranas, por lo que se puede obtener directamente todas o la mayor cantidad de nutrientes necesarias para el crecimiento de estos zooides. Otra forma se realiza en colonias de paredes fijas, con poros de comunicación. Acá el crecimiento generalmente ocurre en toda la colonia, porque todas las regiones aparentemente están conectadas para alimentar a los zooides a través de los poros. Las paredes frontales están calcificadas por los propios zooides. Las paredes orificiales de los zooides están fijas individualmente a las aberturas esqueléticas y las cavidades del cuerpo externo están encerradas debajo de las zonas de florecimiento. Es por esto que el intercambio de nutrientes en toda la colonia se limita solo a los poros de comunicación en el interior de las paredes del zooides. Como se mencionó, presentan un zooesio. Esta es la cubierta del zooide y está calcificado. Crece en forma radial y algunos alcanzan un levantamiento en forma de cáliz, generando estos esqueletos que se forman de láminas o ramas al acomodarse separadas una de las otras. En cuanto a las paredes interiores, estas son verticales y frecuentemente se desarrollan en forma de cavidades encerradas y alargadas, las cuales pueden ser tubulares, cónicas o en forma de saco. También se destaca que la dirección del crecimiento del zooide ocurre paralelo al alargamiento vertical. En cuanto a la variación morfológica de la clase Stenoliamata, se presentará en 5 órdenes más importantes de esta clase. En el orden Cyclostomata se desarrollan estructuras tabulares o en morfologías esponjosas, casi incrustantes. En este caso, la zooesia consiste en tubos calcáreos simples, generalmente sin diafragmas. Las perforaciones o aperturas de los habitáculos son lisas, redondeadas y no cerradas por un opérculo, es decir, no tienen una ornamentación compleja. El zooarium se puede dar de diferentes formas de crecimiento, desde ramas delicadas, articuladas, hasta masas sólidas de 10 o más centímetros de diámetro. Las paredes son delgadas y municiosamente porosas. El periodo de los Cyclostomata va desde el Ordovícico hasta la actualidad. En los cistoporatas se requiere de cortes transparentes para analizar el arreglo simétrico entre ellos, para poder así observar su evolución. La mayor parte de estos, o de las colonias, pueden estar dispuestas de estructuras arbóreas o masivas. El zooesia generalmente es tabular y largo. En caso de que sea corto, no presentarían diafragma. Las paredes se caracterizan por ser laminadas. Algunas pueden tener poros de comunicación y también pueden tener tejidos vesticular entre las zooesias. Se caracteriza por ser el soporte entre los esqueletos de los zooides. Y su periodo terminó en el Triásico. En los criptostomatas, generalmente las colonias se desarrollan con un enrollamiento helicoidal, en donde el desarrollo de cada uno de los distintos zooides está ubicado en pequeñas perforaciones. A medida que crecen, generan otro enrollamiento a la estructura en general. Acá el zooario está erecto, sin ramificaciones, y pueden tener una forma arbustiva y poseen articulaciones raras. La zooesia es corta y raramente alargada. También pueden tener aberturas comunes, generalmente en filas regulares o espirales. También tienen una escasez de poros intersociales y pueden presentar vesículas raras. Su periodo terminó en el Pérmico. El orden Fenestrata vive de manera colonial en forma arbórea y se caracteriza por tener estructura de una delgada malla en forma de espiral que se espesaba cerca del eje de una estructura central en forma de sacacorchos. Aquí los individuos o los zooides vivían en un lado de la malla, es decir, por la parte trasera es netamente lisa.
Las colonias generalmente son erectas, delicadas y en forma reticular o pinnadas. También pueden adoptar formas de hojas plegadas en forma de cono o como abanico. Pueden ser reconocidos por las dos filas de poros con bordes igualmente distanciados. Dentro de las ramas, los individuos vecinos estaban en contacto a través de pequeños canales. Generalmente, estas tienen dos filas de zooides monomórficas, distales a las bifurcaciones, y tres filas de zooides de distancia variable proximal a las bifurcaciones. Las aperturas de los zooides se ubican en la parte convexa de la malla fenestrada. También estos zooides tienen una forma basal y se alargan pentagonal o cuadrangularmente y pueden medir menos de 1 milímetro de tamaño. El periodo de los fenestrata acabó en el Pérmico. Por último, en el orden Treposporata, generalmente el Zoarius se ubica en forma masiva, compuesta de largos esqueletos tabulares de los zooides, laminadas. La estructura es vacía y densa y pueden confundirse con algún tipo de esponja. Los zooides que contienen diafragmas basales comúnmente tienen otras estructuras laterales. La zooecia consiste en largos tubos calcáreos, generalmente con intersticios, y por último los zooides generalmente tienen un esqueleto extrazoidal. El periodo de término de este orden fue en el Triásico. A continuación, se observa la distribución paleobiogeográfica de la clase Stenolaemata, junto con la tabla geocronológica y sus respectivos colores de los periodos. Se puede observar que el apogeo es netamente en el periodo pérmico, ¿cierto? Pero también se observa que la extinción de la mayoría de los órdenes de esta clase ocurrió entre el Pérmico y el Triásico. Podemos inferir que la extinción masiva de Pérmico-Triásico tuvo mucha relevancia quizás en esta extinción masiva de esta clase. Esta es una distribución paleobiogeográfica del orden Cyclostomata. Este es el orden sobreviviente de esta clase, ya que hoy en día se pueden encontrar todavía especies que prevalecen con el tiempo. Comparando ambas imágenes, podemos ver que la distribución de esta clase en general es un poco más ecuatorial. Si bien también son animales cosmopolitans, que pueden adaptarse a cualquier tipo de ambiente, estos prefieren aguas más cálidas y aguas más limpias y con poca o con ninguna corriente. Los Stenolaematas son animales epibentónicos sésiles, fijos en el sustrato, en la superficie del sedimento, al fondo del mar. Se limitan a ambientes marinos y se pueden encontrar en todos los océanos. Se ha logrado adaptar a diferentes niveles de temperatura, siendo encontrados en aguas tropicales, en aguas cálidas y aguas frías, enfatizando los efectos de los diferentes ambientes de hábitats de crecimiento de colonias. Esto igual se relaciona con los cambios morfológicos internos de las especies existentes. La mayoría crece en colonias construyendo arrecifes importantes. Es una gran componente de las rocas calcáreas y pueden encontrarse fijas a un sustrato, cubriendo con gran extensión y presentándose en formas erectas, ramificadas o foliares. Las características esqueléticas sugieren que algunos de los paleozoicos y cistosporatas, cripostomatas y trepostomatas del Triásico evolucionaron directamente en especies post-triásicas para unirse con nuevos clados mesozoicos, por lo que los Stenolaematas post-triásicos son considerados polifiléticos. Durante la extinción masiva a finales del Pérmico, esta clase disminuyó drásticamente. Finalizando con la presentación, me despido y doy gracias por su atención. Hasta la próxima.